Hola, buenas noches a todos los hispanos de ambos hemisferios. Desde la histórica ciudad de Sagunto os habla Alberto y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tratamos de la situación presente y pasada de México. México, lo que se ha conocido por Nueva España, junto con medio Estados Unidos, es un país que durante 300 años, mientras formó parte de España, pues vivió el periodo de paz más largo de su vida. Ni siquiera requería el mantenimiento de un ejército regular. Las fuerzas de seguridad eran prácticamente unas milicias locales que estaban controladas pues, por nativos y criollos, y tan apenas tuvo problemas sociales. La cosa cambió, su punto de inflexión fue 1921, tras la secesión de Iturbide y Guerrero, en la cual pues México durante 200 años no ha salido de ser un baño de sangre. Las guerras civiles, los pronunciamientos, los golpes de Estado se han sucedido junto con invasiones extranjeras durante todo el siglo XIX y parte del XX, hasta después de los años 30, en que vivió un periodo de tensa calma, con algunas excepciones, hasta los años 80. El fenómeno del narcotráfico ha sustituido el fenómeno de los caudillismos. Recordemos que pues, México, aparte de Benito Juárez y Porfirio y Santana y otros tantos que acaudillaron esa nación, pues se le sumaron luego Pancho Villa, Emiliano Zapata, Obregón, Madero, y bueno, pues a cada caudillo un baño de sangre. Eso es lo que supuso. Y ya no hablemos de la represión sufrida por los nativos. El tema ahora es muy diferente. Ahora esos caudillos han sido sustituidos por los líderes del narcotráfico. Los líderes del narcotráfico están infiltrados en todos los resortes de la sociedad. Cuando digo todos los resortes de la sociedad, digo que no se limitan exclusivamente al narcotráfico, sino que controlan instituciones enteras, comercian, negocian y controlan lo que es el mercado de distribución en muchas áreas, cuando no controlan la policía y la política, y en muchos casos pues han llegado a controlar hasta facciones del ejército. Pero bueno, yo no soy quien os lo tiene que explicar porque yo no soy el experto. Para tal menester, hoy contamos con la catedrática de Relaciones Internacionales, una mexicana llamada Joanna Subich, una persona muy valiosa que nos puede aportar datos muy fidedignos del camino que lleva a México, porque ella tiene la capacidad de ejercer lo que es la historia comparativa con la situación que se ha dado en otras naciones, situaciones muy similares. Recuerdo Colombia en los años 70-80, que fue un caso muy similar al que ahora se vive en México. Lo que pasa es que México es más grande y los problemas también son más grandes, sinceramente. Y luego también contamos con Dagoberto Hernández, una persona que nos puede dar fe de su experiencia sobre el terreno. Él es capitán retirado de las Fuerzas Especiales Mexicanas y se ha visto en la vicisitud de luchar cara a cara contra el narcotráfico. Y bueno, pues tampoco me voy a enrollar más, porque realmente los protagonistas de la videoconferencia de hoy son Dagoberto y Joanna. Joanna, buenos días para ti. Para mí ya son buenas tardes, casi noches. Bienvenida a Unión Hispanoamericana. Y incorporamos a Roberto, un buen amigo y buen hispanista, ambos. Y no por ello menos mexicano, porque para mí ser mexicano es una forma de ser español. Al fin y al cabo defiendo la teoría de que el gentilicio legítimo de los mexicanos es novohispano, puesto que su origen parte de la creación de Hernán Cortés, esa creación llamada Nueva España, luego transformada a un nombre que no representa a todos los mexicanos, porque el concepto mexica no representa más que a los mexicanos de una cierta área, no a todos los mexicanos.
Pero bueno, eso ya es una opinión personal mía, que algunos la compartirán, otros no. Pero en fin, no es el tema que nos atañe hoy. Buenas noches a ambos. Joana, ¿puedes contarnos cuál es tu función en la sociedad mexicana? Mi función en la sociedad mexicana, pues al ser educadora y académica, me parece que es relevante educar a las nuevas generaciones. Uno, que no sean apáticas, que conozcan la realidad de su país y sobre todo, pues que tomen conciencia y pues a ellos ya les toca incidir ni siquiera en el presente, en el futuro. Entonces me parece muy, muy relevante esta función de concientización y sensibilidad, y hay que sensibilizarlos y que no sean indiferentes, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, porque no México, sino toda Hispanoamérica requiere una conciencia de su verdadera realidad, una realidad opacada por los intereses creados del nacionalismo hispanoamericano, interesado más en crear una conciencia artificial de nación que de representar realmente cuál es su verdadera historia, que es su génesis, en mi opinión, su génesis de origen hispano. Ese repudio al hecho de ser hispanos es algo que parte desde los mismos sistemas educativos controlados por los gobiernos a su interés. De manera que las personas que son educadas en los países hispanos están más educadas para ser serviles al concepto de Estado actual de sus repúblicas que ser autosuficientes y tener libertad de pensamiento. Esa es mi opinión. Dagoberto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, Joana. ¿Tú nos puedes explicar, Dagoberto, cuál es y cuál ha sido tu función en la sociedad mexicana? Muy bien, yo empecé a las Fuerzas Armadas hace poco más de 33 años. De hecho, fueron 33 años en las Fuerzas Armadas. Obviamente he vivido la transformación del país desde el sismo del 85 hasta los más recientes eventos que se han suscitado en el país. Una parte muy importante ha sido la lucha contra el narcotráfico, que es parte del tema de hoy, y trataremos de vislumbrar o de dar un poco de luz a los orígenes y al qué estamos haciendo mal como mexicanos para tratar de salir adelante. Es un tema que no solamente se trata de políticos, se trata de cada una de las personas que integramos este país. Y sin embargo, en la gran mayoría contribuimos a muchos factores que terminan desembocando en la realidad que estamos viviendo. Yo quisiera hacerles una pregunta a ambos. ¿Por qué durante los últimos 200 años una sociedad que había destacado por ser muy pacífica durante 300 ha devenido en ser una sociedad tan violenta? Podéis responder el que os parezca. Da igual uno que otro. Tú mismo, Joana, puedes contestar. Yo creo que la historia de México, pues desde el origen mismo de México, es una historia muy, muy, muy violenta. Realmente creo que los mexicanos nunca nos hemos puesto de acuerdo en un principio, desde esta llamada pues, independencia, luego la revolución y demás. Creo que nuestro problema es no saber qué proyecto de nación queremos. Hay diferentes grupos con diferentes proyectos de nación, entonces empiezan pues muchas luchas armadas, muchas guerras civiles, y ya después en este régimen post-revolucionario hay también muchas peleas, sobre todo en el momento en el que se quiera traspasar el poder o hay un cambio de poder, se da también de forma muy violenta. Entonces pues llega un partido político, ¿no?, llamado PRI, que trata de decir, pues, ¿no?, su objetivo es, bueno, el país ya no puede aguantar más violencia, la transición al poder se va a dar de forma pacífica y, bueno, ejerce todos unos mecanismos de control, de autoritarismo y demás, y pues todos estos caudillos y todos estos caciques y demás, pues todos entran dentro del mismo
dentro de la misma bolsa y se dice, bueno, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Sin embargo, también en los últimos años hemos visto una violencia muy, muy grave, pero ya aquí sí a través ya del crimen organizado, que pues cada vez es peor, ya no solamente se dedican al narcotráfico, ya es también pues otros delitos, lo que decíamos antes, extorsión, derecho de piso, derecho de paso. Entonces, pues los mexicanos, una parte considerable de los mexicanos están secuestrados frente a este crimen organizado que yo pienso que es también ante pues mucha, ¿no? Mucha corrupción, hay una falta de Estado, la debilidad de las instituciones. Entonces, esto es como un poco el panorama a manera de resumen de lo que se puede, de lo que hoy es, pues estamos viviendo en México, desgraciadamente, y pues ha dejado crecer al crimen organizado y ha aumentado su presencia y sus delitos. Y tenemos también entre ellos mismos mucha rivalidad, que ellos se están peleando por mercados, por plazas, y pues sobre todo para pasar a Estados Unidos. Entonces hay una violencia entre los diferentes cárteles por las rivalidades para esto. Muy bien, yo también tengo algunas apreciaciones. Creo que el origen lo podemos encontrar desde la independencia. Si nosotros analizamos las personalidades que participan, ahí podemos ver que realmente era un grupo de oligarcas que buscaban un beneficio personal, no buscaban un beneficio nacional, no era crear una nueva república que fuera llena o que tuviera bienestar para todos, sino que ellos tratan de tener el poder para sí, y a partir de que estas personas con una ideología empiezan a tener el poder, las cosas empiezan a tomar nuevas formas. Vemos que vienen las leyes de reforma donde no solo la iglesia pierde propiedades, también las pierden los indios. La propia independencia deja sin efecto los títulos nobiliarios que existían en la Nueva España, y esos títulos nobiliarios eran para los caciques de los pueblos indígenas. La narrativa empieza a invisibilizar a esos pueblos, tal vez con la intención de tratar de hacer que el colectivo nacional tenga un enemigo común, que en este caso es España. A partir de eso, tratan de borrar a los aliados. A Tlaxcala vienen a reducirlo a casi nada, es el estado, uno de los estados más pequeños del país. A los otomís también los dividen en varios estados y así sucesivamente. Tratan de, tal vez, creo que todo estaba planeado de esa forma. Y empieza a invisibilizarse a todos esos grupos que fueron aliados de los españoles. Después vienen las pugnas entre todos sus herederos ideológicos y los venimos encontrando a través de la historia, y son grupos que, a excepción tal vez de unos cuantos de esos líderes, que sí tenían un origen más, más en el pueblo, pues la mayoría de ellos eran oligarcas que se disputaban el poder, y eso viene sucediendo hasta la fecha. Esto ha creado un vacío de poder porque en el afán de mantenerse han cedido a grupos radicales. Empezamos, después de la revolución, tenemos ahí algunos grupos de guerrilleros que también, a la vez, los herederos ideológicos de esos grupos guerrilleros, hoy están al frente del país. Entonces, más que nada, aquí podemos considerar que se ha dado una guerra de ideologías, y pues llevan arrastrando al pueblo, en el sentido de que es quien paga las consecuencias, de que el pueblo es quien ha pagado los costos de la independencia, tanto económicos como ideológicos, y así sucesivamente. Estamos llegando a un estado que ya no controla la totalidad del país, es un estado que tiene muchas carencias, en muchas zonas ya no tiene autoridad, y esto debiera revertirse en el corto plazo, pero sin embargo las estadísticas
nos indican que vamos exactamente en el camino contrario. Vamos a ver, Dagoberto, has dicho una cosa que, que yo no la tenía procesada en mi mente, no la había analizado. Y es que tras la abolición del primer imperio mexicano, que duró 11 meses, tampoco duró mucho, pues se abolieron los títulos nobiliarios. Eso que aparentemente es un avance social, conllevó, según interpreto por tus palabras, en una pérdida de poder político de los pueblos nativos. Porque realmente, aparte de los descendientes de españoles que poseían títulos nobiliarios, también los nativos los poseían, porque fueron asimilados por la aristocracia española. Esto conllevó que los nativos perdieron toda su influencia política. Y esta, entiendo yo, que pasó a manos de los grandes hacendados republicanos. Es que esto, en primer momento, la independencia hace la abolición de los títulos nobiliarios, pero más tarde las leyes de reforma pues hacen la expropiación de los bienes no solo a la iglesia, sino a todos aquellos que habían sido nobles en la época de la Nueva España. Si bien ya se había perdido el poder político, en esta nueva fase de la guerra de reforma se pierde el poder económico. Una de las características de la guerra de reforma es que convierten al país en un país de denunciantes, por usar una palabra más políticamente correcta. Entonces, una de las normas que se establecen es aquel ciudadano que denuncia la posesión de alguna propiedad por parte de la izquierda o de los antiguos nobles, tiene el derecho de comprarla o recibe una compensación. Entonces, es así como las grandes propiedades se vienen fragmentando en favor de algunos grupos. Obviamente es a río revuelto ganancia de pescadores. No fue realmente el pueblo quien se apropió de esas tierras, sino los oligarcas que en su momento tenían el poder de hacerlo. Más tarde viene la revolución y nuevamente viene otra fragmentación. Acaban con el latifundio y crean un minifundio, donde algunos pequeños propietarios o algunos campesinos quedan con, digamos, 10, 15 hectáreas de terrenos cultivables, pero que eso ya no les garantiza o ya no les permite un crecimiento económico, más bien se empieza a dedicar a una agricultura de autoconsumo. Y obviamente todo esto fue pues consecuencia de las luchas de poder. Joana, ¿tú crees que la abolición de los títulos nobiliarios y el control por la aristocracia y la pérdida del control por la aristocracia nativa de sus territorios son uno de los detonantes de la violencia en México? Porque mientras la aristocracia nativa controló sus territorios ancestrales, la violencia fue anecdótica, no generalizada. No, como ya lo decía Dagoberto, el problema es que cuando se fragmentó tanto la tierra y es casi ¿no? una economía de autoconsumo, pues sí hay también, ¿no? Hay muchas pérdidas y también pues uno de los líderes de la revolución en su momento, Zapata, decía pues tierra y libertad, ¿no? Esa supuestamente era una de las principales demandas que yo creo que fue, pues bueno, se usó de forma de manipulación y demás, donde se decía que había que repartir la tierra a los campesinos y que pues realmente ya después se creó esta figura del ejido, donde pues prácticamente la verdad es que muchas comunidades hasta, pues yo no sé si hasta el día de hoy, pues no pueden vivir de eso. Entonces sí, el problema de México, como decía Dagoberto, es que
México hasta el día de hoy sigue siendo pues gobernada por esa o por una oligarquía donde pues son pocos los que la distribución realmente de la riqueza. Entonces, pues es un problema, y donde hoy por hoy estas tierras cultivables, pues es más rentable. Ahorita menos, porque ya por ejemplo, las drogas muchas son sintéticas, pero en su momento, pues era más rentable sembrar a lo mejor marihuana. En el caso de Guerrero, pues más rentable sembrar amapola y demás que sembrar pues otros cultivos, maíz, y pues ese también ya después es un problema. Sí, yo también considero eso. Aquí el hecho de haber atomizado la gran propiedad o las propiedades que eran muy grandes, tal vez era mejor el reparto de la riqueza que estas tierras generaban. Porque entonces, más recientemente lo vemos claramente en el evento que se suscita en Chiapas, allá por el 94, me parece, donde los ranchos cafetaleros son tomados por los zapatistas y los fraccionan. Y entonces Chiapas era el mayor productor de café en México, y con ello llevaba a México a ser uno de los principales productores de café, pero ese cultivo se tiene que desarrollar en otras partes, porque esos grandes ranchos cafetaleros se acaban completamente cuando son repartidos entre la gente, y a lo mejor el camino podría haber sido otro, no necesariamente repartir la tierra. Ese mismo caso se ha dado en Europa, y es que la evolución de la agricultura ha evolucionado en función de la competitividad, y las pequeñas propiedades ya no son rentables y no posibilitan a la gente vivir de la tierra, no es como en otros tiempos. Entonces, lo que antes podía considerarse un crimen, los grandes hacendados, los grandes terratenientes, ahora es un imperativo económico. Las pequeñas propiedades no pueden existir, y solamente son competitivas las grandes propiedades. Entonces, bueno, quizá es posible que México haya ido un poco contracorriente de lo que realmente de cómo iba realmente la economía, que iba en función de las grandes producciones. Aquí en España sucedió lo mismo, se desamortizaron las propiedades y surgieron los grandes latifundios, pero los grandes latifundios eran los únicos que podían funcionar, y además conllevaron a incrementar, multiplicar la producción agrícola, multiplicar la producción, el territorio cultivado, y bueno, y se vio reflejado en que la población española en 100 años pues se multiplicó por 3. ¿Por qué? Porque había mucho más alimento, y el alimento era mucho menos costoso de lo que era 100 años antes. Entonces, quizá estimo la posibilidad, que me gustaría que la valorarais, de que quizá en su planificación agrícola México ha ido a contracorriente de los tiempos, de la evolución que iba teniendo la industria agrícola. Y ello es esa inconsciencia es lo que puede haber traído gran parte de la violencia que se ha vivido estos 200 años. ¿Qué opinas? Yo creo que, discúlpame, Alberto, yo he considerado eso, que el haber sometido o el haber cargado con los pequeños propietarios o con los productores primarios es lo que principalmente nos ha afectado, porque esos productores primarios pues se dividen en unos grandes productores y otros que son los más, que son pequeños productores que solamente se basan en el autoconsumo. Todo el sistema pues es muy complejo, porque por ejemplo la producción de maíz pues requiere, como es un producto de temporal, requiere de almacenamiento. Un pequeño productor que tiene 10 hectáreas pues no puede invertir en una bodega y mantener todo su producto durante un largo periodo de tiempo en lo que se va consumiendo, y a lo que tiene que recurrir es a vendérselo a alguien más que tiene que existir necesariamente por las condiciones del mercado, que lo almacena. Este es un intermediario que únicamente se dedica a comprar cultivo en la época en la que es más barato, y después lo almacena y lo va sacando durante el año. Y obviamente él está haciendo una inversión, tiene costos de operación,
y eso genera un incremento en los productos, pero también un empobrecimiento en la parte de los productores primarios que no tienen esas capacidades. Y eso es gran parte del origen de la violencia, porque, como bien dice Joana cita que la producción de amapola en Guerrero, hasta donde yo me quedé, el solo estado de Guerrero producía el 52% de la goma de opio que se produce en el país. Y me tocó estar en lugares de la Sierra de Guerrero, bueno, allá a lo mejor no lo tienen muy claro, Alberto, pero Guerrero podemos dividirlo en 4 grandes partes. Pegado a la costa, tenemos la costa chica y la costa grande. Del lado más continental está dividido entre la montaña, que es la zona digamos que hacia el sur, y hacia el lado norte sería la parte de la sierra. A mí me correspondió trabajar algunos años en la zona de la sierra, y ahí te das cuenta que son poblados muy pequeños, no tienen energía eléctrica. Para moverte, digamos, de Chilpancingo, que es la capital del estado, a, no sé, de Tlacotepec, que es un poblado que está por ahí, pues son horas y horas y horas de camino en terracería. Y de ahí a cualquier otro pueblo que vayas son muchas horas de camino, encuentras rancherías muy pequeñas, que la verdad es que no hay gran posibilidad de establecer una economía boyante. Entonces se resume pues a la tala de árboles, a la siembra de algunos cultivos y principalmente a la siembra de la amapola. Y obviamente ese es un cultivo que les genera mucho mejores ingresos que los que les va a generar el cosechar maíz o frijol. Y eso se va a acentuar con la ignorancia de la gente. Yo veí casos en los que el paisano venía a reclamar al batallón y decía, es que me quemaron mi frijol, tiraron mi maíz. Dice, no, espérate, pero ahí estaba, había amapola o había marihuana. Dice, pues sí, pero la marihuana no es mía y el maíz sí era mío. O sea, como tratando de deslindar, no sé si por ignorancia o porque la propia sociedad en una de sus partes apoya esas situaciones. Justificamos, además, ¿no? Justificamos que la gente se dedique a la siembra de cultivos ilícitos y le echamos la culpa a la economía, a la pobreza, pero nuestros políticos tienen una habilidad enorme para darle la vuelta a los problemas. Hace unos días estaba viendo que uno de los candidatos que ya están o precandidatos, no sé cómo se llaman, porque ellos se ponen unos nombres muy especiales para brincarse la ley, y le dice a una de las personas que hay un grupo aquí, Alberto, que son madres de las personas desaparecidas. Entonces un grupo se acerca con ellos y esta persona le dice, es que con esta tecnología y vamos a implementar la tecnología y vamos a ayudarles a encontrar a sus seres queridos. Espérame, ¿cómo vas a ayudarle? Pues sí es tu responsabilidad, gobierno. O sea, no es que ahora ya tiene la responsabilidad las madres buscadoras, pero yo gobierno o yo cuando gobierne te voy a ayudar. No es el camino. O sea, le está dando la vuelta al problema y se le está endosando a las personas cuando es una completa responsabilidad del Estado que esto no esté sucediendo. Y pues ahí parece que es una buena obra, ¿no? Decirle a la gente que la vas a ayudar, pero ¿cómo la vas a ayudar si esa es tu responsabilidad? Y entonces, entre muchos manejos políticos y la pobreza que se ha acentuado tanto, pues es donde, digo, no justifico que la gente se esté yendo por esos caminos, pero caray, ¿qué hace esa gente? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo vive? Las escuelas son de un salón y ahí va de primero a sexto de primaria. Una maestra que se tarda un día para llegar y otro día para regresarse a su casa, entonces ya nada más da clases con suerte miércoles, jueves, o martes, miércoles y jueves. Entonces, es una situación bien compleja. Si nosotros dejamos que se caiga la educación, dejamos que se caigan los valores, no que incluya pues, la legalidad de las cosas, pues ahí la gente ya está considerando cosas que son más desde su propio punto de vista, desde lo que consideran su beneficio, pero eso estamos hablando, y apenas vamos en la parte de la pobreza, que es el principal detonante, creo yo, de la situación actual. No sé qué opinan ustedes. Sí, no, comparto contigo. Se juntan varias problemáticas y sí, definitivamente, por ejemplo, del pueblo donde es el Chapo Guzmán,
la gente se dedica a eso porque no hay otras oportunidades, y yo también digo que pues fue también, ¿no? Una ausencia del Estado, y yo no es de que espero que papá gobierno arregle todo. Sin embargo, sí el Estado, el gobierno sí tiene la obligación de crear las oportunidades para que la gente se desarrolle, pero también en este momento que se parte la tierra cultivable y demás, también viene, ¿no? Aumentó la población y pues no todo, no alcanza para todo, entonces también hay un desplazamiento de la población, se vienen a las capitales, hay abandono también de las tierras, y pues si no se crean las condiciones para crear trabajos suficientes y demás, pues sí, luego el crimen organizado es pues muy atractivo, ¿no? Eso es por un lado, y luego pues México no vivió plenamente en una democracia. La verdad es que el gobierno fue sumamente autoritario, represor, y llega también un momento en que hay ciertos grupos que pues si por medios pacíficos no puedo acceder al poder, no puedo cambiar las cosas, pues a lo mejor me voy por el camino no tan legal. Entonces, en los años 60, 70, que fue un contexto a nivel mundial, también se forman ciertas guerrillas que, a diferencia de, por ejemplo, de Colombia, particularmente en México, pues no hay tanta presencia de guerrilla como lo hubo en Colombia, pero, por ejemplo, no es de gratis que el líder de una de las guerrillas mexicanas en los años 70, pues surge de la Normal de Ayotzinapa, Lucio Cabañas, y que, pues, y en donde, en el estado de Guerrero, que es uno de los estados más pobres, más desiguales, y donde, por ejemplo, en la Normal de Ayotzinapa, la única forma a lo mejor de ascender en términos sociales, pues era ser maestro o ser normalista en esa escuela que te capacitaban, y pues luego cooptada por el crimen organizado. Entonces, desgraciadamente para México, ante las cuestiones estructurales que no son fáciles de cambiar, de pobreza, de desigualdad, pues todos los vacíos se llenan, y el crimen y pues los pactos no escritos que hay entre el gobierno y luego el crimen organizado, pues es rentable que el crimen organizado permee pues en esta sociedad, y pues eso también hay que agregarle, ¿no? También lo que sucede en Colombia, y pues ya en los años 90, con la muerte de Pablo Escobar, México se convierte en el país esencial para pasar toda esa droga. Hay que decirlo, México, no podemos cambiarnos, no podemos mudarnos. México hace frontera con el principal mercado de drogas, y eso es algo que no se puede negar. Entonces, por eso también el país se vuelve muy atractivo para eso. Parece que se nos ha caído Dagoberto. Ok. Continúa. Pues ya está aquí, Dagoberto. Lo que yo decía es que también, ¿no? Yo creo que hay razones estructurales para que en esas también nos tenemos que enfocar, pero nuestra vecindad con Estados Unidos es algo que no la podemos cambiar, y lo que decía es si es algo para que el crimen organizado y sobre todo los cárteles de narcotráfico pues tienen estímulos para pasar la droga. Tampoco no es gratis que todas las ciudades fronterizas al norte del país, pues son ciudades también muy violentas, porque sobre todo en los años 90 del siglo XX y para acá, todos los cárteles del narcotráfico, el cártel de Juárez, el del Sinaloa, el del Señor de los Cielos, etcétera, pues empiezan a pelear todas esas plazas para pasar la droga a Estados Unidos. Entonces se desata una verdadera rivalidad y una verdadera ola de violencia muy grave en México, y pues a eso agregar pues la estrategia fallida, pues también donde Felipe Calderón declara la guerra a los cárteles, pues también hay una reacción por parte de los cárteles, y bueno, hoy particularmente, pues hay una rivalidad muy fuerte entre el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, y sobre todo para pasar
el, el fentanilo a Estados Unidos. Yo me acuerdo que yo estudié, por ejemplo, ¿por qué, por qué en Guerrero aumentó la violencia y aumentó, por ejemplo, el cultivo de la amapola? Y esto también tiene mucho que ver cuando aumentó el consumo de heroína en Estados Unidos. No fue de gratis y pues aparecen todos estos grupos, ¿no? En Guerrero de los rojos, etcétera, que bueno, ¿no? Que también ahí tuvieron que ver algo con lo que pasó en Ayotzinapa y pues hoy por hoy lo que pasa es que es muy, muy rentable producir este tipo de drogas y la ganancia es muy, muy, muy rentable. Entonces, el problema es que el actual gobierno, con esta política de abrazos y no balazos, no contrarresta y pues hay una pérdida del territorio, los deja hacer y deshacer y por eso México está viviendo una violencia porque bien o mal, antes habían, no sé, 6, 7 cárteles que controlaban el mercado de las drogas. Con la estrategia de Felipe Calderón, que empezó a descabezar a los líderes de estas organizaciones, el problema es que hubo consecuencias donde hay rivalidad a nivel interno en los cárteles para ver ahora quién llega al poder. Es decir, si se mata o se aprende al líder del cártel, pues su puesto queda vacante, entonces se lo empiezan a pelear entre los mismos, entre, los, la misma jerarquía del cártel. Después, si ese cártel pues está debilitado, el cártel con el que tiene rivalidad pues quiere aprovechar y empieza también una guerra intracárteles para ver quién se apodera de las plazas. Y pues empiezan también a fraccionar los cárteles y por eso es que hoy vemos también un aumento de homicidios, de delitos, porque cuando ya no hay estos grandes cárteles, hoy tenemos más de 200, 300 o 400 bandas que se pelean en el mercado y pues si ya no está, si el narcotráfico ya no te deja tanto, tú te tienes que diversificar y también para protegerte y demostrar al cártel rival que tú vas en serio, aumentó la violencia y también, pues, no sé qué nos pueda decir Dagoberto, cuando entraron los Zetas, es que también la violencia entre los mismos cárteles aumentó. Entonces es muy, muy, muy complejo cuando tú tienes este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Por dónde empiezas? Y en particular, yo tengo alguna visión un poquito, pues sí, en ese mismo sentido, y no justifico al presidente Calderón, pero yo creo que él ya estaba en una situación, pues, desesperada. ¿Por qué? Para el año de 1997, me parece, se hace un programa donde el gobierno federal determina relevar a los elementos de la policía, que en ese tiempo era la Policía Judicial Federal, en las fronteras, en la frontera norte y en la frontera del sur-sureste del país. En este evento, pues a mí me toca participar. Yo estaba por allá en el en el primer grupo aeromóvil de fuerzas especiales de la 10ª región militar. Entonces a mí me toca operar en la zona de Quintana Roo. Fue un evento, creo que también, pues fue como tratando de contener la situación que ya se presentaba, y estamos hablando de mucho antes de Calderón, en donde teníamos por allá a hoy casi exonerado exgobernador Mario Villanueva Madrid, gracias a alguna buena relación que tiene, pero recordemos que él fue sentenciado, y aunque hoy diga que engañaron a los jueces y que le sembraron pruebas y lo que quiera, guste y mande, hay una sentencia firme y ahorita ya está en su casa, creo que está bajo el arresto familiar, alguna figura jurídica ahí para que ya no esté en la cárcel, ¿no? El caso es que estamos hablando de esa época, cuando él era gobernador. Ya la situación era muy complicada, ya las bandas del crimen organizado estaban apoderándose del país, ya había una gran cantidad de muertos, pero como Cancún, bajo el concepto de que es un polo turístico, que afectamos la imagen, y entonces nadie hablaba de eso. Pero ahí se vienen a coincidir algunos eventos que sabemos que una catástrofe no es más que una serie sucesiva de eventos desafortunados,
Y en esa situación, yo recuerdo que primero nosotros estábamos muy bien preparados en operaciones urbanas, pero de policías no teníamos gran cosa, ¿eh? Bueno, ni siquiera conocíamos las ciudades en las que nos desplegaron, pero era parte de la situación en la que nos encontrábamos, que era ya muy compleja y que por fin alguien trató de hacer algo, pero vende siempre la idea principal que va a privar en el país es mantener el poder. Entonces nadie quiere mostrarse débil, nadie quiere mostrarse en una situación comprometida, todo el mundo trata de minimizar las cosas. Lo mismo sucedió con el levantamiento armado del EZLN. Desde mucho tiempo antes se le advirtió al gobierno federal, nunca quisieron tomar en serio la situación hasta que reventó. En esta situación que tratamos ahorita, pues fue lo mismo. La situación ya era muy difícil para esos tiempos y toman una decisión, pero no está completa. ¿Por qué no está completa? Porque sí te mandan, pero no vas bien preparado, pero no vas con todas las ventajas o con todo el apoyo institucional, porque ciertamente un grupo de 100 hombres, poco más, se hace cargo de la seguridad de los 3 estados de la península de Yucatán en el aspecto federal. Eso es insuficiente. No había ni los recursos humanos ni materiales suficientes para enfrentar al crimen organizado. Entonces se empieza a trabajar y se empieza a hacer cosas que era lo que era posible hacer en ese momento, ¿no? Lo que nos permitía nuestro conocimiento, nuestros recursos, pero no era suficiente. Y después, por allá del 2000 y algo, alguien tiene la brillante idea de cortarnos el sueldo. Creo que fue antes de 2000. Entonces, tal vez para no dejar ver que se nos estaba pagando demasiado a ojos de otras personas que desde atrás de un escritorio toman decisiones, nos bajan el sueldo, nos quitan el sueldo que nos pagaba PGR, nos quitan el sueldo o parte del sueldo que nos pagaba el ejército, y entonces yo siempre les decía, ahora díganle al sargento, oye, pues, en vez de, en ese tiempo, de 20,000 pesos al mes, ahora vas a ganar 5,000. Ahora que el sargento vaya y le diga a su esposa, oye, pues sabes qué, pues ya saca al chamaco de la escuela de gobierno, digo, de la escuela privada, regresa a la escuela de gobierno y te regresas a vivir a la vecindad donde vivíamos antes. O sea, no justifico lo que esta gente hizo, pero mucha gente ya no quiso volver al lugar de donde había salido. Y ahí surge otro punto que muy claro. El organizado empieza a reclutar. Y esos famosos, tristemente famosos Zetas, de los que desafortunadamente yo conocí algunos, ellos se van y se justifican a sí mismos porque consideran que el Estado les dio la espalda, que consideran o se justifican. No hay nada que lo justifique, pero ellos, desde su particular punto de vista, se justifican. Han atribuido el nombre de Zetas a muchas cuestiones, que si era por el color del uniforme, que si era, pero no. Cuando estábamos en Policía Federal, el líder, digamos, o el subdelegado de la policía tenía un distintivo y era en todos los estados, que era el X1. Y cada uno de los comandantes de las plazas eran el Z10, Z20, Z30, Z40, y así algunos distintivos de radio, ¿no? Cuando se integran algunos traidores, conocí al Cárdenas, que a final de cuentas a él es al único que le atribuyen esa situación, pero eso sucede en todos los cárteles. Entonces se hacen llamar Z, pero era Z por el distintivo que ya traían y por el que ya se conocían desde que estaban en la Policía Federal, sobre todo en Tamaulipas. Y de ahí viene el apelativo ese de Z. Bueno, pero esto sucede simultáneamente en el cártel de Sinaloa, sucede en ese tiempo con el cártel de Juárez, con la mayoría de los cárteles. Esto es lo que realmente empieza a provocar que haya una escalada de violencia. Porque no es lo mismo tener a un criminal que viene de la calle, que se hizo en la calle, que entiende la violencia de una forma, a que tú traigas a un criminal profesional, a alguien que se preparó para ejercer la violencia. Cuando deja de pertenecer al Estado, cuando deja de ser legal, entonces ya no tiene ataduras, ya no tiene el cumplir con una misión, el respetar la ley, el tratar de hacer un bien a la sociedad. Él se cambia completamente y entonces todas esas limitantes desaparecen. Y lo primero que empezamos a ver eran aquellas gentes a las que les cortaban el cuello estando vivos, y era
una atrocidad, que los primeros videos de los que teníamos conocimiento, había gente que ni siquiera los podía terminar de ver, era horrible, pero tanto, fueron tan cotidianos, que dejamos de perderles el miedo, o dejamos de espantarnos, y esto estamos ya hablando de antes de Felipe Calderón. Cuando llega el presidente Calderón, pues yo creo que es lo único que podía haber hecho. Ahora, recordemos que el presidente Calderón también promueve una ley de seguridad y hacen como una ruta crítica donde uno de los principales puntos era que todas las policías cumplieran con los controles de confianza. A mí me hacían controles de confianza cada 6 meses, pero porque la Secretaría de la Defensa tenía los recursos, o tiene los recursos para que la gente que está en una situación cercana o que influye en las decisiones, pues se le esté evaluando constantemente. Pero no sucedió así en las policías. En las policías, en esa época, ya trasladándonos a la época de Calderón, esas policías estatales nunca cumplieron con los controles de confianza. Había comandantes o directores o jefes señalados por vínculos con el narcotráfico, y los gobernadores de los estados no hacían nada. Simple y sencillamente no quisieron acatar las disposiciones o la ley o el plan que tenía Felipe Calderón, y ellos siguieron por su camino. ¿Por qué? Porque simplemente decían, el delito, todos los crímenes relacionados con el narcotráfico, con la aportación de armas, son delitos federales. Entonces, pues a mí no me competen, no los atiendo, y entonces las cuestiones de seguridad no funcionan, porque además las Fuerzas Armadas van con las manos atadas a la espalda. Y qué bueno que las Fuerzas Armadas no tienen la facultad de investigar, pero en esa situación mandan a los soldados a las calles, pero no tienen la posibilidad de investigar. Ellos solamente van a actuar en flagrante. Y en flagrante no estamos siguiendo a los grandes capos, estamos siguiendo a los sicarios. En ese tiempo que empezaba, estaban pagándoles 1,500 pesos a la semana, y su promedio de vida era de 3 años. Entonces, estamos combatiendo a la base del narcotráfico. Ahora, el narcotráfico también ha hecho lo que ha hecho Hezbollah, por ejemplo. Crea una base social donde ellos se sienten más cómodos, y hoy lo vemos, o lo vemos todos los días. Esa base social les sirve, pues, para proteger sus actividades, y eso no es nada nuevo. Lo hizo la izquierda en su momento, en la época de la guerrilla, y se seguirá haciendo por mucho tiempo más. Pero ese es el gran problema, creo yo, que nadie quiso seguir el camino que se estaba trazando por el bien del país. Recordemos allá el michoacanazo famoso, donde en una operación se detiene a no sé cuántos presidentes municipales, síndicos y demás, y resulta que después la libran, ¿no? Y no es entender que la participación de las fuentes es importante. A mí me pasó, les voy a platicar por ahí uno de los primeros aseguramientos. Detengo, con apoyo de otras 2 personas, detuvimos a una señora que llevaba una cangurera, 50 y tantas dosis de cocaína, otras tantas de marihuana, dinero en efectivo. La agarramos en el preciso momento en el que estaba un comprador haciendo la transacción. Detenemos a la señora, la ponemos a disposición del juez y la acusamos de venta de droga, ¿no? En esa modalidad. Pero el juez dice, bueno, pues a ver, ¿y con qué dinero pagó? Ah, caray, pues con el montón que trae ahí. No, específicamente cuáles fueron los billetes con los que estaba pagando y dónde está el comprador, porque como el comprador era un vicioso que no es imputable, entonces a él no lo presentamos ante la gente del Ministerio Público y él a su vez ante el juez. Y entonces, ¿qué pasa? Que el juez dice, pues aquí no hay delito porque no hay comprador, no hay dinero, y entonces dice, bueno, pero entonces posesión. Sí, pero no lo acusaste de posesión. Entonces, vámonos. Y eso solamente era producto de nuestra ignorancia, porque si bien nosotros entendíamos la aplicación de la ley de una forma o desde un punto de vista militar, no lo entendíamos como lo hacían los policías, no sabíamos todos los procedimientos. Entonces, las primeras detenciones fueron un fracaso, tuvimos que aprender, pero hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Si los policías no están bien capacitados, no están bien pagados y no tienen los controles de confianza, control de confianza necesarios, pues ahí seguiremos. O sea, si seguimos por el mismo camino, pues siempre tendremos los mismos resultados. Entonces, si van a sacar a las Fuerzas Armadas, sáquenlas con todas las herramientas, con todo el respaldo. Si no, mejor que se regresen, no tiene caso. Estamos haciendo una escalada de violencia cada vez más grande, porque si antes los que cuidaban allá los plantíos en la Sierra de Guerrero
tenían una escopeta para cuidar su plantío porque los cuidaban del ganado, de los animales o de que otro les fuera a robar, pues entonces cambiaron las escopetas viejas por cuernos de chivo y ahora ya tienen fusiles, ya tienen lanzacohetes, ahora ya están haciendo bombas caseras o minas caseras o algunos artefactos explosivos y empiezan a usar los drones. Entonces, esto va escalando y realmente lo único que vamos haciendo es, ellos hacen esto, los alcanzamos. Y ellos obviamente vuelven a incrementar y otra vez, y ahí vamos todos para arriba. Y no ha sido una acción contundente. Eso es lo que yo considero hasta donde vamos. Vamos a ver, yo he detectado por vuestras palabras que al menos el origen, el inicio de la producción de drogas en México procede del eterno problema del latifundio contra el minifundio. Si bien el minifundio en un principio era capaz de procurar una economía de subsistencia para los campesinos, con el tiempo y el incremento de la producción agrícola se convirtieron en producciones antirrentables. Y ello empujó a gran parte de los pequeños campesinos a producir, a cultivar droga en lugar del típico maíz o los frijoles. ¿Se puede entender que una cosa puede ser consecuencia de la otra? De la abundancia de minifundios, por aquella típica ansiedad de la tierra para el que la trabaja y repartamos la tierra entre los campesinos. ¿Pueden haberse cambiado las tornas de cómo estaban en un principio? Mira, Alberto, yo considero que eso es apenas el origen o del acentuamiento o del incremento de la pobreza. Pobreza siempre ha habido, eso es innegable. Pero cuando empieza a quitarse las tierras a la gente o a hacer el reparto de tierras, entonces empezamos a ser más pobres. Y eso es el origen, para mí, es el origen o uno de los orígenes de la situación actual. La pobreza y la mala educación. Pero sí, allá nace la pobreza, o bueno, se acentúa la pobreza. Claro, obviamente, la pobreza se tiene que multiplicar cuando los minifundios no son ya ni capaces siquiera de alimentar a la familia del campesino. Sí, pues es que ese es un consumo prácticamente, es una producción de consumo interno, ¿no? De consumo, pues, de autosuficiencia, de alguna forma. Solamente ese campesino lo único que puede hacer es medio recuperar algo de lo que ha invertido y no puede exportar, tampoco puede convertirse en un productor o en procesar los productos que él está produciendo. Se tiene que quedar en ser únicamente productor primario. Disculpa. Pero la cosa está cambiando ahora. Ahora ya no es una cuestión de drogas de producción agrícola. No, pero bueno, ese es el problema que tenemos en general. Y hemos revisado un poquito de lo que ha estado pasando, pero todavía no analizamos los factores externos, que allá también tenemos graves complicaciones. ¿Qué factor externo? Estamos hablando, por ejemplo, desde la guerra de Vietnam, donde el gobierno mexicano empieza a producir la droga para que sea trasladada a los soldados que estaban en el frente. Eso es por un lado. Por otro lado, la Guerra Fría nos afecta porque empezamos a vivir en lo que comentaban hace rato, las guerrillas, pero eso es un producto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, eso también viene a acentuar la pobreza, viene a acentuar algunas formas de ser que ya tenemos. Cuando era joven y leí por primera vez a Bernal Díaz del Castillo, y escuché, y bueno, leí que había pasado por un lugar que se llama Tepeaca. A mí me sorprendió mucho, porque yo conozco ese pueblo, y lo cita como un lugar de comercio, y hasta la fecha sigue siendo un pueblo que se dedica al comercio, hacen un mercado muy grande. Y me puse a pensar cómo ha sobrevivido a través de tantos años, 500 años, ese pueblo que sigue siendo
básicamente el mismo en cuanto a la actividad económica y a la existencia del mismo. Con esto trato de entender que somos animales de costumbres y que las venimos arrastrando a través del tiempo, y cuando viene algún factor y las modifica, entonces esa modificación viene a perpetuarse nuevamente. Entonces, si ya teníamos la violencia de los años 70, que viene a combinar después con la situación del narcotráfico, y luego lo venimos a fortalecer con la inclusión de algunos militares que se equivocan en el camino, pues tenemos este resultado. Aquí hay una cosa que no cuadra, que no me cuadra, o que, bueno, las circunstancias son cambiantes en toda sociedad. Pero si antes el problema era la pobreza del campo, que abocó a muchos campesinos a la producción agrícola de lo que son considerados drogas, ahora el problema es que México se ha convertido en un gran exportador de una droga de origen químico, no de origen expresamente agrícola. Sí. Y yo la pregunta que quería hacer es si eso es una iniciativa mexicana o influye un factor externo en la difusión de esa droga tan dañina como es el fentanilo. Bueno, vámonos un poquito atrás. Creo que el parteaguas en el que México pasa de ser un país de tránsito a un país productor y dominante dentro de la escena mundial en cuanto al narcotráfico, es precisamente cuando suceden los eventos de las Torres Gemelas. A partir de que se cierran las fronteras y que los controles de las fronteras con Estados Unidos se incrementan, mucha de la droga que llega al país ya no cruza. Yo recuerdo que en aquellos años o se escuchaba que estaba también de moda los cibercafé. Entonces pasaba algún tipo y les dejaba Se nos ha caído nuestro amigo. Se nos ha caído nuestro amigo Dagoberto. Mira, ya regresa. Por acá se me reinició, no sé si les pasó lo mismo. Bueno, trataré de retomar. El parteaguas en el que México pasa de ser un país de tránsito a un país predominante en la escena mundial respecto al narcotráfico. Productor. Pues en general productor y como los controladores de los cargamentos de otros países. Viene a ser cuando sucede el atentado a las Torres Gemelas, porque se incrementan los controles en las fronteras, la droga que está llegando a México se empieza a quedar, le es más difícil cruzar. En ese tiempo estaba muy de moda los cibercafé, y también se empieza a observar, principalmente el cártel de Juárez, empieza a hacer en Ciudad de México y en algunas otras, empieza a distribuir o a repartir droga en esos cibercafés. Pasaba alguno de los vendedores o de la gente de birros ahí, y dejaban un sobre a los muchachos que se encontraban ahí en el ciber. Unos lo tomaban, otros lo ignoraban, pero ahí empezaron a crear ellos sus propios consumidores. Un mercado interno, vamos. ¿Perdón? Un mercado interno. Empieza a crecer el mercado interno. La droga, o más bien las operaciones del narcotráfico, con esa misma problemática, se empiezan a pagar con especie, ya no necesariamente en efectivo, sino se empieza a pagar con alguna proporción del cargamento que traía y en otra parte en dinero. Es decir, si alguien traía un cargamento que intentaba pasar a Estados Unidos y por los controles era más difícil pasar, a esa operación se pagaba en una parte en especie y otra parte en dinero. Ahí empiezan a hacer el mercado interno. Después, de alguna forma, los cárteles mexicanos empiezan a sobrepasar, tal vez en cuanto al aspecto económico, a los cárteles colombianos, y terminan los cárteles colombianos sirviendo a los mexicanos, y los mexicanos empiezan a apropiar de las rutas del narcotráfico, tanto en los Estados Unidos, que es el principal consumidor, como los cargamentos que van para Europa y para África. Ahora tenemos presencia, por ejemplo, del cártel de Sinaloa o del cártel de Jalisco Nueva Generación prácticamente en todo el mundo. Pero esto, creo yo que el parteaguas fue el atentado a las Torres Gemelas.
No sé, Joana, que nos pueda comentar. Pues sí, como tú ya dijiste, ¿no? Los atentados del 11 de septiembre hacen que se cierre la frontera y pues mucha droga se queda acá. De hecho, hasta aumenta el consumo acá, en México. Estoy, estoy nada más recordando algún otro factor. Bueno, ¿qué factor externo posibilita la difusión del fentanilo? ¿Qué función ocupa China? Pues aquí nada más recalcar, Alberto, que hay que decir que en Estados Unidos, hace varios años, empieza una crisis de opioides en Estados Unidos. Lo que decíamos también antes, ¿no? Que ya empieza esta crisis, pero provocado por adicciones a opioides legales, ¿no? Donde pues, una farmacéutica estadounidense pues, intencionalmente produce un fármaco contra el dolor muy fuerte y muy adictivo. Entonces, cuando ni siquiera voy a hablar de los adictos que bueno, ¿no? que usaban ciertas drogas, sino que a lo mejor tú tenías una operación o tenías una fractura, te recetaron este opioide y en el momento en que tú ya no lo necesitabas o pasó el tiempo y te recuperabas de la cirugía o te recuperabas de tu lesión, tú ya te hiciste adicto a ese opioide, pero sabemos que en Estados Unidos pues están más controladas todas estas sustancias y entonces la gente buscaba otras alternativas y pues una de estas alternativas fue heroína, ¿no? Fue pues el opio, la heroína que, que venía también de Estados Unidos, además también era más barata y pues empieza a aparecer, frente a la evolución de esta crisis de opioides, empieza esta sustancia del fentanilo que en su forma legal sirve para calmar el dolor, pero pues estos cárteles ¿no? la procesan y la hacen también mucho más barata, es 50 veces más potente que la heroína y pues el precursor o la sustancia química para hacer el fentanilo viene de China. Aquí se dice, ¿no? La cocinan los cárteles mexicanos y la hacen para allá. Es más, incluso Alberto, por ahí leí en un artículo que en España se están trayendo cocineros mexicanos también para producir pues todas estas sustancias o estas drogas que le llaman sintéticas. Entonces, pues hoy por hoy, claro que China ocupa un papel importante porque es quien manda este fentanilo, que es la sustancia principal para hacer estas drogas. Se manufactura en México y se exporta a Estados Unidos. Te puedo corroborar que en España ya se están encontrando casos de gente drogada con fentanilo. Sí. Pero tiene un matiz a diferencia de las otras drogas. Y ese matiz es que es una droga sintética, de laboratorio. Así es. No procede de una producción agrícola, con lo cual tampoco procede de las necesidades de supervivencia de los pobres campesinos. No. La dimensión es distinta. Es pura ganancia de quien la fabrica y la vende, ¿no? Más bien, efectivamente ya no, es cuestión, se produce como tú bien dices, en laboratorios, ya no se necesita cultivar nada y por eso también pues es atractiva, se puede producir en laboratorios clandestinos pues en cualquier parte, ¿no? Si se sabe y todo en varias cocinas. Pero fíjate que procede de China. Ese es el dato curioso. Y China es un país ultra controlado. No me creo yo que en China no tengan control sobre los laboratorios ilegales que producen fentanilo. No puede ser que se trate de una estrategia geopolítica a nivel internacional. ¿Una venganza de China por la guerra del opio? Mira, podría ser. Y también, pues, Alberto, hay que recordar que hoy por hoy China y Estados Unidos, pues, tienen una rivalidad por el comercio, por la tecnología, por muchas áreas, por incluso áreas geográficas, por el control de los mares, etcétera. Entonces, no sé si podría ser una estrategia.
¿Qué opinas tú, Podría, Roberto, a ese yo respecto? creo que podría ser una estrategia, pero aquí también tenemos que reconocer que hemos sido muy laxos en el control de la entrada y salida de materiales, cualquiera que sea. Sabemos por publicaciones periodísticas que, por ejemplo, el acero mexicano sale hacia China de forma irregular. Y así como sabemos que sale, pues nada más hay que darse una vuelta por Tepito, por las zonas de mucha venta de productos de importación y nos vamos a dar cuenta que la piratería o que los productos importados que vienen en su gran mayoría de China entran sin ningún control. Si pueden entrar muñecas, juguetes y toda esa bisutería, pues imagínate si podría entrar, no sé, desconozco las cantidades que puedan usar de fentanilo para las drogas, ¿no? Pero sí tengo claro que es una cantidad mucho menor la que requieren los narcotraficantes que si hablamos de cocaína. Por ejemplo, un avión que viene desde Venezuela, que está casi vetado decir que vienen de allá, pero de allá vienen y nada más los reportamos que vienen de Sudamérica y decimos que llegan a México o a territorio nacional, tal vez con 600 kilos, 800, o una lancha rápida que trae una tonelada, pues de fentanilo una tonelada tal vez haga lo de 30 lanchas rápidas, ¿no? O sea, es muchísimo menor la cantidad de la materia prima que requieren. Entonces, pues no necesariamente tienen que entrar de forma legal ese fentanilo, ni tiene que haber control. Si en China posiblemente no es un delito porque estás haciendo, estás vendiendo solo alubias y llega a España y ellos lo complementan y hacen una fabada riquísima. Entonces, aquí sucede lo mismo. Ellos nos están mandando una materia prima que aquí se complementa, se procesa, se maquila y de aquí ya sale convertida en una droga muy potente. No sé qué opinen. Yo lo que veo es que el Estado mexicano está siendo incapaz de combatir el fenómeno de que haya un Estado dentro del otro Estado y que el Estado dentro del Estado tenga un origen criminal. Da la sensación de que el país está cayendo en manos de criminales. Bueno, lo que pasa es que el Estado mexicano, yo considero que no es que sea incapaz, yo considero que puede ser que no tengamos la suficiente voluntad política, porque pues los recursos los tenemos, pero si no queremos verlo, por ejemplo, recordemos que hace algunos años, precisamente cuando se iniciaba la lucha contra el narcotráfico en forma frontal, por ahí hubo un diputado de Michoacán, me parece, de algún partido que trataba de tomar protesta como diputado y que lo escondieron en la cajuela de un auto para poderle dar el fuero constitucional y no ser tocado o investigado o procesado. Entonces, pues ahí hay algunas cuestiones que no deberían de suceder, que debería de ser que los políticos dijeran, pues si algún político le va a meterse en cuestiones de narcotráfico, pues aquí la sanción va a ser muy severa. Por ejemplo, recuerdo de algunos políticos que de allá de Zacatecas, y hablando de Zacatecas porque Zacatecas ahorita está en una crisis, esa familia que hoy gobierna, hace muchos años tenían una planta deshidratadora de Chile, y resulta que los soldados allanaron la propiedad y encontraron que estaban deshidratando marihuana. Y quedó como una anécdota para el asunto mediático, pero de ahí no pasó a más. Entonces, entre ellos mismos no existe una sanción, algo que se anteponga a las necesidades o al crecimiento del país o al bienestar nacional, en el que uno reconozca como un traidor a quien atenta contra el país. Por ejemplo, sucede que en las Fuerzas Armadas, si alguien cae en desgracia porque se le encontró vinculado con el narcotráfico, en automático, créanme, en automático todas las personas cercanas a esa persona se deslindan y se deslindan porque no se quieren ver involucrados. Las penas en las Fuerzas Armadas para todos aquellos que se involucran con cuestiones del narcotráfico van de 30 a 60 años de prisión. Y quienes están, porque digo, nosotros conocemos a muchísima gente, pero en cuanto alguien se sabe que está metido en ese asunto, lo mejor, todo el mundo saca las manos y a veces dice, oye, pero ¿por qué no lo ayudan? Sencillo, nos traicionó. ¿Por qué?
porque si él está contribuyendo con el crimen organizado, está contribuyendo a que nuestros compañeros mueran, está contribuyendo a que las operaciones no se detengan. Hay militares que van a su casa en un año 3 o 4 veces porque están en una operación, ya los mandan a Michoacán, regresan, les dan 3, 4, 5 días de descanso y ahora te vas a Tamaulipas y regresa y ahora te vas a Zacatecas. Y estamos hablando de que esos se aventaron un año. Y entonces de los días que tuvieron con su familia, pues de los 365 días tal vez tengan 20 y repartidos en 3 porciones, ¿no? Entonces, cuando alguien se va al equipo contrario, pues es una traición. Pero eso no se ve en los políticos, no se condena, no se sanciona. Es algo como que aplican el dicho de que perro no come perro, y entonces no vemos a los grandes políticos procesados, ¿eh? Vemos a uno que otro chivo expiatorio, pero nadie va tras la cabeza de nadie. Eso es algo que hemos visto a través de la historia, y pues ese creo yo que es uno de los grandes problemas. Si no tenemos voluntad, pues entonces nada más hacemos como que hacemos. Pero bueno, esa es mi opinión personal. No sé qué opinen ustedes. Estoy poniendo noticias de que está empezando a difundirse por Europa. Y son noticias recientes que dicen que hay que estar muy alerta. Hay que estar muy alerta. En fin, el tema está que esa es la violencia que se da hoy en día en México. Emiliano Zapata y Pancho Villa han sido sustituidos por el Narco 1, el Narco 2 y el Narco 3. O el Narco del Norte, el del Sur y el del Este y el del Oeste. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sería la pregunta. Porque la política está involucrada. Entendemos. Y también entendemos que la política de, por ejemplo, China, no sé si de México, es que de México no tanto, pero para China, cuando más débil sea Estados Unidos, más le refuerza a ellos, se supone. No tanto así México, porque si Estados Unidos se debilita, las enormes inversiones que recibe México desde Estados Unidos también se debilitarían. Yo insisto en la estrategia internacional de debilitar al país hegemónico del mundo. Más cuando he visto datos de que se gasta Estados Unidos combatiendo el fentanilo o las drogas, no lo sé, ¿cierto? El 7% de su Producto Interior Bruto. Cuando, por contra, el ejército de Estados Unidos cuesta el 3,5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Eso es un coste social enorme a cargo del contribuyente de Estados Unidos que lo debilita como nación. Yo insisto con la pregunta de la estrategia. Si es una estrategia, no solamente daña a Estados Unidos, México también se daña. Se daña su sociedad, o se expande la drogadicción entre la sociedad, y daña la propia economía de México, que va paralela a la de Estados Unidos. La verdad es que no sé qué decir. Solo sé que el panorama es muy poco alentador. ¿Qué necesita México? Aparte de un poder que pueda controlarlo todo, que pueda controlar por lo menos las mafias que están dominando el país. Lo que necesitamos primero es voluntad política. Si los políticos realmente quieren que esto cambie, tienen que sancionar a los mismos políticos que se ven involucrados. Hace unos cuantos días estuvimos teniendo como una noticia mediática, y solo es eso, es mediático, no hay consecuencias. Una alcaldesa de un municipio de Guerrero, Chilpancingo me parece que fue, entrevistándose en un desayuno con algunos narcotraficantes, que son conocidos, que son más que señalados. Vemos eventos donde el mismo Chilpancingo, en algún otro momento, asesinaron a los polleros, a la gente que se dedica a la venta de pollo, porque no quisieron
no quisieron pagar el derecho de piso. Entonces, asesinaron a algunos, 3 o 4, y todos los demás tuvieron que pagar. Vemos zonas allá de La Ruana, en Michoacán, donde el crimen organizado es quien abastece de cervezas, refrescos, perecederos, todo a algunos pueblos, y solo a ellos les pueden comprar a los precios que ellos imponen, y no está pasando nada. Entonces, si los políticos no quieren, primero que nada, sancionar a quien se vea involucrado en una de las situaciones de relación con el narcotráfico, pues ahí no vamos a avanzar. Esa sería, creo yo, la primera acción que tendríamos que tomar. Después, en las fuerzas de seguridad, hacer que las fuerzas de seguridad sean dignas, porque hoy un policía municipal que gana tal vez, no sé si vamos a exagerar, que gane $1,000 al mes por sus servicios, que se me hace mucho. Habría que ponerse a pensar hasta dónde están dispuestos a hacer su trabajo por esa paga. La otra es la capacitación. Si nosotros seguimos reclutando policías con educación básica y pagándoles como albañiles o como peones sin demeritar a estas profesiones, o bueno, a estos oficios, pero creo que los policías tendrían que ganar mucho mejor. Tendrían que estar mejor capacitados, con un respaldo social, con un respaldo que les garantice que si ellos faltan, su familia quede asegurada. En algún momento, bueno, después, esta parte ya no se las platiqué, después de mi retiro de las Fuerzas Armadas, me he dedicado a hacer una pequeña empresa, y he estado conociendo pues un poquito más por ahí la situación de las policías, porque estuve vendiendo equipo a algunos municipios, y eso era lo que yo observaba, que los policías no tienen preparación en muchos sentidos. Si tenemos policías con tantas carencias, pues no les podemos exigir muchas cosas. Ese es el otro factor. Y otro que no es menos importante y que tendría que estarse aplicando, y estamos entrando a una fase de la educación pública que está más orientada hacia las ideologías. Creo que hace muchos años nos daban una educación que estaba comprometida un poco con el civismo. Desapareció, y hoy no tenemos en ningún nivel de educación una parte que esté atendiendo a la cultura de la legalidad, que ese sería otro de los ejes que a mí me gustaría que se empezara a incursionar, porque si la gente no empieza a tomar conciencia de vivir en una situación que se debe de regir por leyes que todos tenemos que respetar, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Pero estos son, creo yo, los 3 pilares más importantes donde tendríamos que actuar. No sé, Johanna, creo que tendrías alguna mejor opinión. Sí, la verdad, Dagoberto, coincido contigo, ¿no? Sabemos que pues hay un pacto, le llaman el pacto de impunidad entre los políticos, y pues que todos entre ellos se protegen al parejo, no importa los partidos, no importa los colores, no importa si eres de diferente partido, ¿no? Aquí la cuestión es que hay primero, una impunidad, un pacto de impunidad, debe de haber efectivamente, y para que esto no exista, efectivamente, ¿no? Debe de haber la voluntad política para cambiar esto y para que realmente la ley se aplique, ¿no? Eso, y también pues una conciencia social, porque la verdad aquí en México se debe de repudiar lo que si alguien viola la ley y demás, y no premiar. Yo digo, es que México es el país donde no pasa nada. Ser delincuente es rentable porque nadie te va a meter a la cárcel, entonces pues hay mucho estímulo. Eso es uno. Dos, si también socialmente se castiga a alguien que cometió pues un delito o violó la ley, porque aquí como que hay mucha admiración, aquí en México hay un dicho que dice: el que no tranza, no avanza. Es decir, el que no transar es pues saltarte la ley. Entonces, este tipo de dichos y admirar a la gente que comete delitos, pues debería de ser repudiado, ¿no? Eso es por otro. Ahora, también mejorar los niveles de educación, mejorar también los salarios, y tanto de los policías como de la población en general. Lo que dice Dagoberto es cierto.
Dagoberto, yo creo que te fuiste muy alto. Un policía municipal o un policía que debería de combatir a estos delincuentes, si gana 200 euros o 300 euros, es mucho. Y muere cumpliendo su deber, como dice, su familia queda total y absolutamente desprotegida. Entonces, si los capacitas, si hay una admiración por ser policía, no demeritarlos, si saben que su familia, si ellos faltan, pues tienen seguro de vida, seguro médico, becas para estudiar, que sus hijos y la viuda queden cubiertos, creo que eso también es, ¿no? Es muy importante. Y pues, por ejemplo, otra cosa que hoy vemos es que el gobierno actual ha roto toda cooperación con Estados Unidos. Nos guste o no, ellos también aportaban pues información, datos de inteligencia. No estoy diciendo que aquí en México no los tengamos, claro que sí, pero sí se debe de haber a nivel internacional mucha cooperación, no solamente digo, principalmente con Estados Unidos, pero sí también con el resto del mundo, porque si no, esto no va a cambiar. Y por ejemplo, bueno, no sé, por ejemplo, tú, Alberto, pero a nivel mundial, en México ha surgido, por ejemplo, una serie de producciones de narcos, ¿no? Y donde se admira esta figura del narcotráfico y demás, pues esto también debe de cambiar, y se debe de cambiar hacia una cultura de la legalidad, pero como dice Dagoberto, que haya consecuencias, no que si pasa algo se busca cualquier chivo expiatorio y ya yo he dicho, ¿no? Cuando un mexicano se va a Estados Unidos, ahí sí respeta las leyes, sí se abrocha, bueno, aquí también ya, ¿no? Pero se abrocha el cinturón, no se pasa los saltos, y bueno, porque sabe que el policía lo detiene. Normalmente, si tú lo tratas de sobornar, pues te llevan a la cárcel. Entonces sí se deben de cumplir también las leyes. No es algo fácil, no, es bastante complicado. Y también pues que querer un poquito más a México, tanto de la gente como de nuestros políticos, no buscar nada más tu beneficio personal, ¿no? Eso de querer un poquito más a México me toca el corazón. Porque es un hecho generalizado en todos los países hispanos, empezando por España. Hay una tendencia a autodenigrarnos, a autoconsiderarnos como inferiores, un complejo de inferioridad inducido. Y eso conlleva a que, bueno, pues fuera de nuestros países somos más respetuosos con esos países que con los nuestros, propiamente hablando. Y tanto los españoles como los hispanoamericanos, pues se nos da el caso de triunfar más en el extranjero que en los propios países. Hay un dicho en España para criticar eso que dicen: no te creas que porque el santo sea más lejano es más milagroso. Nadie es profeta en su tierra. Ese es otro. Pero sí, concuerdo contigo, Alberto. Sí tenemos pues que creérnoslas, como dicen. No dicen que no hay que entrar, no hay que hablar ni de fútbol ni de política, pero en el caso de México lo vemos, por ejemplo, con la selección de fútbol. No puede ser que nos quedemos en el ya casi, o como se dice aquí en México, en el ya merito, que no podemos derrotar al fuerte. Entonces, pero me parece que sí, lo que decía al principio Dagoberto, si realmente lo que pasa es de que, bueno, y a lo mejor a nivel mundial, de decir, bueno, ¿por qué quiero ser político? ¿Por qué quiero llegar a un puesto de poder? Pues sí que se busca el bienestar colectivo y no solamente cómo tú aprovecharte de ese cargo para tu beneficio personal. Yo sé que a lo mejor estoy siendo ahí muy utópica, pero es que para eso es la política. Sucede en España. Sí, por eso. Tenemos un ejército, no, tenemos 2 ejércitos de políticos.
Entonces, el ejército regular es la mitad del ejército de políticos que tenemos. pero pues que sí piensen un poco en su país, o un mucho en su país, y que al final pues están ahí por los votantes y es quien te paga, y no usarlo como a ver qué sacas, o como tu negocio personal. Es que es lo que pasa, que lo que es el servicio público al final se ha convertido en el negocio personal de lo que yo llamo la casta de lo público, que son los que viven de los impuestos, unos con mayor y otros con menor legitimidad. Pero el Estado no da para dar de comer a todos. Y es injusto que el que trabaja, arriesga, invierte y produce tenga que estar manteniendo a personas que no arriesgan, que no trabajan, que no invierten y que no producen, y que encima los que mandan sean los que no arriesgan, no trabajan, no invierten y no producen. Yo estoy esperando algún político que mande en este país que haya sido empresario. No lo hay. Todos proceden del sector público. La mayoría no han cobrado un sueldo privado en su vida. No saben lo que es pagarle el sueldo a un trabajador. No saben lo que es crear una empresa o fomentar un negocio. Sí. Entonces, yo lo que veo es que la gente menos responsable es la que gobierna a la gente más responsable. Eso en España, al menos. Y en América la cosa viene por otro sitio. Yo creo que el poder político en América está muy pervertido porque en su origen procede básicamente de traidores y de personajes que trataron de dominar la política de sus naciones por interés personal. Normalmente procedentes de las castas más privilegiadas de la sociedad, que les interesó separarse de un poder que los tenía controlados para poder hacer ellos lo que quisieran. Y cuando han hecho lo que querían, no lo han hecho por el pueblo, sino por sí mismos. Por eso no exclusivamente el caso de México. Tanto Colombia como Venezuela, como Argentina, pues tras su independencia, no salieron de guerras civiles y de conflictos de toda índole, conflictos políticos, siempre generados por los mismos y con la misma motivación: el poder disponer de una hegemonía política que les permitiera saltarse toda norma, toda ley, toda limitación del poder. Porque yo creo que el gran problema del poder es la falta de limitación del poder. Que se da la paradoja de que por una parte el poder no se puede limitar porque los gobernantes se convierten en omnipotentes, pero por la otra estos gobernantes son incapaces de controlar toda la delincuencia que se genera a raíz de estar gobernados por políticos corruptos que no miran por el pueblo. Entonces surgen las típicas mafias. Ese creo que es uno de los grandes problemas de toda Hispanoamérica. ¿Y qué traen? Violencia. ¿Que la culpa la tienen los gringos? Pues parcialmente su influencia han tenido, pero los máximos culpables seguimos siendo nosotros. Además, la capacidad de intromisión que tienen los gringos en nuestras naciones proceden de nuestra propia ineptitud. O sea, no le podemos echar toda la culpa al de fuera. Y mucho menos a España, como hacía el López Obrador, exigiendo hasta perdones ridículos. En fin, yo estoy encantado de vuestra presencia y muy satisfecho de vuestras intervenciones. Me gustaría alguna conclusión para despedirnos de nuestra audiencia. Digamos que con vuestra opinión sobre por qué somos tan violentos en nuestras naciones. En una síntesis. Digamos que acabemos como hemos empezado. ¿Y cuál es la manera de enmendarlo? Y quizá, si tuviésemos un Estado más fuerte a nivel justicia y seguridad, que pudiese proceder de la unión de nuestros estados, de alguna manera, aboliendo las fronteras y creando un poder de seguridad y de justicia supranacional, si esas acciones podrían traer la paz a nuestros países. Un sistema de justicia y de seguridad supranacional
sería mucho más impermeable a las corrupciones típicas que se dan cuando el poder omnipotente es el poder local. No sé si me explico. Me gustaría saber lo que opináis sobre el tema de fundamentarnos en crear un poder de seguridad y justicia supranacional entre nuestras naciones, como posibilidad para batir la omnipotencia, pues están haciendo los dueños del Estado, las mafias, se están haciendo los dueños de los estados. Y sus gobiernos están acaban comiendo en su mano. ¿Qué os parece mi propuesta? Podría responder cualquiera de los dos. No sé si me habéis oído, ¿eh? Sí, no, sí, mira, yo he estado leyendo que quizás una de las propuestas es que se pudiera a lo mejor crear pues alguna figura donde haya una cooperación pues entre las instituciones de México, Estados Unidos y Canadá en el contexto del TEMEC, Alberto. De México pues también tenemos este acuerdo que es solamente comercial. Pues cada vez hay más presión por parte sobre todo de sectores más duros de Estados Unidos, donde presionan incluso al presidente Biden para que declaren a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas y bueno, pues así pueda intervenir Estados Unidos. Pero, bueno, pues obvio es una intervención, violación de soberanía y todo, pero yo creo que el tema del crimen organizado de México y a nivel transnacional debe de pasar por una cooperación internacional. Ni el país, tú mismo lo acabas de decir, ni el país más poderoso del mundo que se gasta el 7% del PIB y demás puede combatir solo al crimen organizado, y son varias cosas. No solamente se combate con ejércitos, con policía, sino también tiene que haber es decir, no solamente tener enfoques en materia de seguridad, sino tiene que ser una solución también integral, donde el enfoque se vea también de forma que sea un problema también de salud. Es decir, cómo vas a educar a los jóvenes, en general a la población, para que no caiga en estas adicciones, que las instituciones sí las instituciones del gobierno sean más fuertes, pero también las instituciones de la sociedad sean más fuertes, ¿no? Se han perdido, pues, valores, etcétera, entonces sí. Y, pues, si tú le llamas un sistema de seguridad y justicia supranacional, pues, tener una mayor cooperación, pues, hay que probar nuevos enfoques, porque los paradigmas que hoy se han probado, pues, están cortos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Y pues sí, y sobre todo que se aplique la ley, que haya voluntad y pues mayores oportunidades de empleo, de trabajo, de educación. Respecto a lo que tú dices, yo lo único que veo delicado, complicado y controvertido es permitir la intervención de Estados Unidos, un país carente de empatía y de comprensión de las formas culturales hispanas. Y sabemos que es un país que lo soluciona todo a base de bombazos. Pues sí, por eso se está tratando de evitar que se declaren a las organizaciones criminales como grupos terroristas. No sé. ¿Una fuerza policial creada por los países hispanos? ¿Cómo lo verías? Lo que pasa es que, bueno, Colombia es quien tiene experiencia, pero me parece que fuera de Colombia, los otros países, pues hay que ver también sus historias. Cuando el ejército era fuerte, dieron golpes militares. Sí, pero no lo personalicemos en países. No, es un autónomo por encima de los países, pero compuestos por miembros de los países hispanos. Sí, pero... No necesariamente Colombia. Estamos hablando de un ejército, una fuerza policial y de una institución jurídica que luche
contra el crimen organizado en nuestros países. Lo que pasa es de que me parece que las realidades de cada país hispano son diferentes, Alberto. Ahorita, por ejemplo, volteemos a ver qué pasa con Ecuador. Ecuador, por ejemplo, la violencia que vive los países centroamericanos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con las maras en Centroamérica es distinto a lo que pasa acá. Entonces necesita su propia, pues basado en su propia realidad, necesita cierta solución. Basada en la propia realidad de México, son otras estructuras. No es lo mismo lo que pasa en México que lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo diría. Es más, ni siquiera a lo mejor el caso de México y Colombia tiene ciertas matices. Digo que Colombia también se vio golpeado por la violencia, pero Colombia tiene otro factor que son las guerrillas, que en México mucho poco no tenemos tan presente eso. Entonces son otras realidades, me parece. No sé qué diga, tú qué pienses, Dagoberto. Dagoberto, imagínate una fuerza supranacional soberana allá donde actúe, que sea un país hispano, e independiente de los políticos locales de nuestros países, con la única función de combatir las mafias, la violencia organizada y la justicia, vamos, y el proceso judicial de todos sus integrantes. Mira, yo creo que no es el camino que sería el más inmediato, porque primero tenemos que componer otras cosas. Primero tenemos que entender que la violencia pues es naturaleza humana y que en la medida en la que nosotros vamos escalando, pues cada vez se va intensificando más. Entonces tenemos primero que parar la violencia, primero. Pero la tenemos que parar acabando con la impunidad, porque de nada sirve que se hable, se hagan discursos, se asignen recursos, se creen cuerpos de seguridad, si la impunidad es lo que reina. Entonces, es por eso por lo que te digo que paralelo a la creación de una fuerza supranacional, también tiene que haber un poder judicial supranacional independiente de las imposiciones de los políticos locales. No, pero es que de todas maneras no funciona, porque esa fuerza tendría que actuar bajo protocolos o bajo la anuencia de las autoridades locales. Claro. Necesariamente tiene que haber coordinación. Pero si esas autoridades locales no son las más adecuadas, pues de nada sirve. Entonces, si nosotros primero trabajamos en la voluntad política, lo que ya había dicho, de la impunidad que hay, porque entre políticos pues nunca se atacan. Es muy raro aquel político y es porque de veras ya no les queda de otra. Por ejemplo, el caso de Mario Villanueva. ¿Por qué lo llevaron a los tribunales? Porque Estados Unidos lo exigió, no porque hayamos tenido la voluntad política para procesarlo, porque así como se procesó a él, se pudieron haber procesado a muchos gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, pero están una minoría, escasa minoría procesados, y no por nuestro gusto, sino porque alguien nos lo impuso. Entonces habría que acabar primero con la impunidad de los políticos y que exista realmente una voluntad para que esto suceda. La otra es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en todos los rubros que yo ya comenté, ¿no? Desde el sueldo, la capacitación, los perfiles, que sea la gente que mejor pueda cumplir con esa función. Y la otra es la educación. Tenemos que trabajar mucho en la educación y quitarnos de ideologías políticas que ahora se están tratando de implementar o de imponer dentro de la educación. Una vez que hayamos trabajado con eso, entonces ya podríamos ir al plano internacional, porque entonces ya tenemos la certeza que los planes internacionales podrían funcionar. Pero los Estados Unidos, cuando menos de lo que yo puedo estar seguro, es que desde la época de Obama siempre han intentado intervenir en México. Pero la intervención en México, esa ayuda económica siempre tiene un costo. Eso lo vemos en todos los países, en todos lados donde los Estados Unidos intervienen. Dicen, damos ayuda militar, no es como tal ayuda. Damos recursos, tampoco es como tal dar recursos, más bien todo te lo dan a un costo. Entonces tenemos que estar preparados para estos costos. Ahora, lo que sí tendría que haber es un mayor flujo de información, ¿no? Que ese intercambio
empiece por generar una doctrina. Por ejemplo, en Estados Unidos, si alguien comete un crimen con un arma, que algo que pasa aquí es otro tema que también es muy complejo. Los Estados Unidos tienen una base de datos que se comparte con todo el mundo. Cuando dan con una persona, pueden saber su licencia de conducir, sus cuentas bancarias, sus propiedades, todo en una sola base de datos. Acá no. Acá tienes que ir a preguntar antecedentes penales en un lado, registro de catastro en otro, y en cada uno de los municipios, y en los bancos hay secreto bancario, no te puedes enterar, y un sinfín de trabas para que no fluya la información. No tenemos una agencia central que se encargue de todo eso. Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar. Y obviamente, estamos hablando de que ya superamos los controles de confianza, la capacitación y los recursos humanos y materiales para las fuerzas del orden. Ya que declarar a las entidades del narcotráfico como terrorismo, pues yo creo que los Estados Unidos no lo hacen, porque si declaran al narcotráfico como terrorismo, pues también les afecta a ellos en las decisiones políticas. Ahora, pues no sé hasta dónde estén dispuestos a hacerlo, pero estamos de acuerdo en que toda intervención de Estados Unidos es un negocio para los Estados Unidos. Ellos en esto basan su economía, intervenir países para endeudarlos, que es lo mismo que pasó en la independencia. Los próceres de la patria aceptaron préstamos de pagar 10 pesos oro por cada peso oro mexicano, o cada peso oro que se les prestó para la causa. Ese es el negocio. Entonces, si esperamos una intervención, estamos conscientes que vamos a tener un costo elevado, y no nos van a venir a hacer ningún favor. Ese es un negocio. Entonces, creo que debemos de caer primero en los puntos que yo había señalado, de la educación, fortalecimiento de las fuerzas del orden, y el más importante, creo yo, o por el primero que debemos de empezar, es porque se acabe la impunidad entre los políticos. A partir de eso, creo que empezaría a fluir, porque si no hay impunidad con los políticos, pues entonces los criminales, en general, todos, tendrían menos aliados. Esa es mi opinión. Muy bien. A mí me queda daros las gracias por vuestra participación. Y nada, y ya paso a despedirnos de nuestra audiencia, porque ya estamos rayando, hemos superado las 2 horas de programa. No era mi intención superarlas. Y nada, pues muchas gracias por vuestra presencia, vuestro conocimiento de causa y de los hechos es encomiable, y os prometo que seguiremos tocando el tema, porque de una manera u otra hay que acabar con la violencia en nuestros países. No puede ser que nuestros países sean notorios, conocidos y famosos no por nuestra hospitalidad, no por la calidad de nuestra cultura, sino por malas noticias, por ser los malos de las películas y por ser fuentes de delincuencia y de violencia. Fuentes, porque realmente quien la genera al final es quien la consume, y yo parte de la responsabilidad la comparto. Nosotros no somos los únicos culpables, sino que hay un mercado que se lleva 80 de cada 100 dólares, y ese mercado no es hispano, es anglosajón. En todo delito hay que valorar siempre quién es el que sale ganando. Y si las mafias hispanas de los países hispanos salen ganando, ganan, pero con una proporción de 20 a 80% que se llevan, en este caso, los países anglosajones o Estados Unidos. Incluso podemos incluir Europa, porque la mayor parte del dinero se queda en los países que demandan. Los hispanos somos meros productores de lo de siempre, de materias primas. Y ahí es donde quiero concluir. Pues nada, muchas gracias a ambos por vuestra presencia, y deseo que volvamos a retomar este tema en breve. Muchas gracias, Dagoberto, muchas gracias, Joana, y hasta una próxima emisión que hagamos desde Unión Hispanoamericana.